Capítulo 53. El nombramiento nobiliario. Había pasado casi medio mes desde que sellé el contrato con Jess, y la ciudad que él había destrozado estaba prácticamente reconstruida. Ahora, el castillo real se preparaba para una gran fiesta nocturna, y el tercer escuadrón de caballería no daba abasto con tanto trabajo. TCH, entiendo que sea motivo de celebración que al capitán lo nombren noble, pero ¿por qué demonios tenemos que hacer de guardaespaldas de los aristócratas? Gruñó Simón, malhumorado. Deja de quejarte. Le respondió Arnaud, exasperado. Es una fiesta para presentar oficialmente a la Santa Yayés y además celebrar el ascenso del capitán. Por eso están viniendo nobles de todo el país. El segundo escuadrón no puede con todo, así que no tenemos opción. Tal como decían, me habían concedido un título nobiliario como reconocimiento por el contrato de sumisión con Jess. Teniendo en cuenta el rango de mi familia, se decidió que recibiría el título de conde. El problema era la presión, silenciosa pero constante, para que comprara una mansión en el distrito noble. Esa presión, por supuesto, venía principalmente de la familia real. Probablemente querían que contratara a nobles de rango menor como sirvientes, y quizá también que empezara a pensar en casarme. Ni en mi vida anterior lo consideré hasta que mis hermanos menores fueron lo bastante mayores para valerse por sí mismos, no pensaba hacerlo antes de los 30, y sigo opinando lo mismo. El rey, sin embargo, parecía decidido a regalarme una mansión como recompensa. Claramente quería que me estableciera en la capital. Supongo que, con la inminente amenaza del dios oscuro, buscaba reforzar la defensa del reino desde el centro. Capitán, yo no sirvo para cuidar nobles, se quejó Gaspar con una mueca. Si meto la pata, ¿me cortan la cabeza? No quiero, además ni sé cómo hablarles bien. Rara vez se mostraba tan quejumbroso. No hay otra opción, le respondí con calma. Si cada noble trajera a su propio grupo de caballeros, esto se convertiría en una competencia absurda de ostentación. El segundo escuadrón está encargado de la seguridad interna y del orden en la ciudad ese día, así que no pueden cubrir los traslados. Ya hablé con ellos, si alguno de ustedes comete una falta menor, lo dejarán pasar. Y si hay algún problema, que me lo hagan saber a mí directamente. Todavía falta una semana, intervino Arnaud, con su tono siempre animado. Simón, Gaspar, les convendría practicar su forma de hablar antes de entonces. Si le sueltan un improperio a una señorita noble, capaz que se desmaye. Los dos pusieron caras como si hubieran tragado algo amargo. No creo que lleguen a desmayarse, aunque puede que se asusten, admití. Pero sí, será mejor que aprendan al menos unas cuantas frases de cortesía. Prepararé unas expresiones básicas para que las memoricen. Y pasen la voz a los demás. Más tarde, en el campo de entrenamiento, mientras revisábamos la asignación de escoltas para la próxima semana, dejé que Orel se encargara de los grupos. Yo volví a la oficina para escribir una lista con frases útiles y sus ejemplos, cosas que podrían necesitar al momento de escoltar a los invitados. Bien, esto bastará, murmuré al terminar. En su caso, será mejor que no digan nada que no esté aquí escrito. Colgué la lista en el tablón frente a la oficina y regresé al campo de entrenamiento, donde ordené a todos que practicaran esas frases con atención. Una semana después, el tercer escuadrón se reunió en el patio del Castillo Real. Algunos murmuraban para sí, repasando las frases de cortesía que habían memorizado la noche anterior. Mientras no cometieran una grosería frente a las damas nobles, todo estaría bien, aunque si llegaban a herir a una, sería un desastre irreparable. Escuchen. Son respetuosos al dirigirse a ellos. Y con las damas tengan especial cuidado. Trátenlas como si fueran pudín, con delicadeza. Si las manejan bruscamente, se romperán. Grité para motivarlos. Para muchos de ellos, esa era la imagen que tenían de las mujeres nobles, frágiles y finas, alejadas de la rudeza del campo de batalla. Claro que, en el fondo, algunas eran más fuertes que cualquier caballero. ¿Oíste eso? Susurró una doncella desde la galería que daba al patio. Dijo que las mujeres somos como pudín. Oh, sí,
El señor Bandiere puede ser sorprendentemente adorable cuando quiere, respondió otra, riendo por lo bajo. No pude evitar escuchar sus cuchicheos. Bueno, ¿qué podía hacer? No se me ocurrió otra comparación mejor que Pudín en ese momento. Por suerte, mis hombres no parecían haberlas oído, así que decidí ignorarlo. El oficial de la corte me había entregado una lista detallada con las direcciones, los mapas y los nombres de los invitados que vendrían en carruajes. Durante el invierno, algunos nobles se retiraban a sus dominios, pero la mayoría permanecía en sus residencias de la capital para asistir a reuniones sociales. Era la época del año con más nobles en la ciudad. Mis subordinados solo debían escoltar a quienes vivían en el distrito noble de la capital, pero aún así eran bastantes. Partieron en grupos, empezando por los que tenían que recorrer más distancia, y en cuestión de minutos, el patio quedó casi vacío. Los nobles de menor rango vivían normalmente en las zonas más alejadas del castillo, donde el terreno era más barato. Si uno de ellos se atrevía a comprar una mansión más cerca del castillo, los nobles de alto rango lo mirarían con desprecio. Por eso, era costumbre que los de menor rango llegaran primero al evento y esperaran en las salas designadas, mientras los caballeros se encargaban de buscar al siguiente grupo. En otras palabras, cuanto más alto era el rango, más tarde podían llegar. Por fortuna, el regreso sería menos caótico. Una vez comenzara la fiesta, el segundo escuadrón quedaría libre para encargarse de la seguridad interna, así que apenas habría esperas para las salidas. Yo, por supuesto, no participaría en las escoltas, era uno de los protagonistas de la noche. El otro, bueno, estaba pegado a mi espalda, oculto bajo mi capa. Parece que le gustó el calor que se acumulaba allí. Pasó cerca de una hora y los carruajes comenzaron a llegar uno tras otro. Mis hombres, que ya volvían de sus primeras misiones, se dirigían nuevamente a recoger a otros invitados. El patio se llenaba poco a poco de nobles de alto rango. Entre ellos, ya habían llegado mis padres. Solo falta el duque, murmuré, mirando hacia la entrada del castillo. Un carruaje blanco, mucho más llamativo que los anteriores, se detuvo frente a las puertas. En él destacaba el emblema del templo. De su interior descendieron el sumo sacerdote y la última protagonista de la noche, la santa, Eleonora. Capítulo 54. El comienzo del baile nocturno. La santa descendió del carruaje con ayuda del cochero, justo después del sumo sacerdote. Apenas puso un pie en el suelo, me vio y pareció a punto de correr hacia mí, pero se contuvo en el último instante, enderezando el cuerpo con rigidez. Parece que la instrucción del templo dio resultado. Valió la pena haberle advertido que se comportara con decoro. Al menos no resultó ser una heroína ingenua y descuidada, eso me tranquilizó un poco. De lo contrario, habría empañado la imagen del mismísimo templo. Supongo que se ganó el reconocimiento. Después de todo, estoy aquí porque Su Majestad me pidió que acompañara a la santa durante la velada. Sumo sacerdote, santa. Los estábamos esperando. Permítanme guiarlos a nuestro salón de espera. Dama santa, ¿me concede su mano? Aunque el evento no era tan multitudinario, había nobles de alto rango, marqueses y duques, caminando cerca, atendidos por mayordomos y sirvientes. No podía darme el lujo de ser descortés delante de ellos, uno nunca sabe qué clase de rumores podrían surgir de un simple gesto. Esto, balbuceó la santa, desconcertada. Quizás le sorprendió oírme hablar con tanta cortesía, o tal vez fue el gesto de ofrecerle la mano lo que la dejó paralizada. Le hice un leve ademán con los dedos, indicándole que la apoyara sobre la mía. Ella dudó unos segundos antes de posar tímidamente su mano. Nos observan los demás nobles. Mantén la cabeza en alto y camina con seguridad, le susurré. La chica, que tenía la vista baja, reaccionó sobresaltada y enderezó la espalda. El sumo sacerdote, al notar la escena, sonrió con aire complacido. Ese hombre, es tan cercano al rey que cuesta leer sus verdaderas intenciones. Son dos astutos que se entienden demasiado bien. Nos condujeron a una habitación contigua al gran salón donde se celebraría la fiesta. Solo quedamos nosotros y la doncella asignada al cuarto. Por protocolo,
Una sirvienta en esa posición nunca divulgaría lo que escuchara allí. Eso significaba que podíamos relajarnos un poco. Esperaremos aquí hasta que nos llamen, expliqué. Aunque lo más probable es que me convoquen a mí primero. El sumo sacerdote ya lo sabe, pero si desean algo de beber o comer, pueden pedírselo a la doncella. Y dentro de este salón, pueden bajar la guardia un poco. Sí, gracias, capitán Huston. Será un placer contar con su ayuda, respondió la santa, inclinándose hacia la sirvienta. La doncella devolvió la inclinación, pero con frialdad profesional. Sin duda había escuchado los rumores, desde el juicio hasta sus recientes hazañas, el nombre de Lady Diane se había extendido por toda la capital. Y ante los ojos de muchos, ella era una posible amenaza para la reputación de la noble más admirada del reino. No podía evitar preocuparme por cómo se desenvolvería el encuentro entre ambas. Un rato después, vino un oficial a llamarme. Mi nombre fue anunciado y crucé la puerta que daba al gran salón desde lo alto de la escalera principal. En la parte superior, frente a mí, se alineaban los miembros de la familia real, incluido el príncipe heredero Ernest, recientemente liberado de su confinamiento. Como todos saben, proclamó el rey con voz firme, durante el incidente del dragón, Huston de Bandiere aquí presente firmó un contrato de subordinación con esa bestia. En reconocimiento a su hazaña, el Consejo ha decidido otorgarle el título de conde. La ceremonia oficial se celebrará en fecha posterior. Y ahora, mostradnos al dragón. El rey me dirigió una mirada, y yo respondí llamando a mi compañero. Ges, ven. Es hora de saludar a todos. Y justo cuando estaba a punto de dormir. Solo un momento, ¿sí? Luego podrás volver a descansar sobre mi espalda. Bueno, está bien. G salió de debajo de mi capa y se posó en mis brazos. Los nobles soltaron un murmullo, algunos, sobre todo los que nunca habían visto a un dragón, mostraban una mezcla de asombro y miedo. Aunque ahora se encuentre reducido por su propia magia, continuó el rey, en su forma real podría cubrir la distancia desde este salón hasta las puertas. Y que nadie ose tener pensamientos imprudentes. Quien levante una mano contra un dragón, perderá su linaje para siempre. ¿Puedo volver ya? ¿Fui bueno? Medio adormilado, Ges rozó mi pecho con la cabeza, buscando mimos. Sí, lo hiciste bien. Vamos, vuelve a tu sitio. Ajá. Con movimientos torpes, trepó por mi ropa, pasó bajo mi brazo y regresó al lugar de siempre en mi espalda. Todos en la sala lo observaban fascinados, incluso el propio príncipe Ernest, que hasta hace un momento no hacía más que fulminarme con la mirada. La verdad es que su presencia allí se debía, en parte, a mi recomendación. Es cierto que me había acusado falsamente, pero también debía reconocer mis propios errores del pasado. No lo he perdonado del todo, claro. Le dejé saber al rey que todo dependería de su conducta futura. Si lograba mirarme sin prejuicio, aún habría esperanza para él, aunque, por su expresión hace un momento, sospecho que su destitución es solo cuestión de tiempo. Y cuando eso ocurra, ¿qué será de Lady Diane? El segundo príncipe, Lancelot, ya tiene prometida, pero ella no ha recibido formación como futura reina. Tal vez reemplacen a la prometida actual, quién sabe. Si no recuerdo mal, Lancelot tiene 19 años, uno más que Diane. Personalmente lo considero más tolerable que Ernest, menos intenso, más razonable. Eché un vistazo hacia ellos. Diane, de pie junto al príncipe, se cruzó brevemente con mi mirada. Parecía querer decir algo, pero con toda la corte observándonos, era imposible hablar. Y justo en ese momento, el ujier anunció la entrada del sumo sacerdote y de la santa. Ambos descendieron solemnemente por la escalera. El rostro de la chica estaba tenso, aunque al verme relajó la expresión, aliviada. Y fue entonces cuando, por el rabillo del ojo, alcancé a notar algo que me irritó más de lo que habría querido admitir. La mirada absorta de Ernest, fija en la santa. Capítulo 55, amigos. El rey presentó a la santa ante los nobles reunidos, y ella hizo una reverencia impecable. Para haberla aprendido en tan poco tiempo, no estaba nada mal.
Comparada con la chica torpe de aquel primer encuentro, había crecido mucho. Cuando las presentaciones terminaron, la orquesta situada un piso más abajo comenzó a tocar una melodía suave. En la pista, los nobles se dispersaron entre el baile, la comida y el vino, cada quien disfrutando a su manera. Santa, deberías bajar y disfrutar del baile, dijo el rey con voz solemne. Bandiere, te encargo que la acompañes y la protejas esta noche. A sus órdenes. Incliné la cabeza en señal de respeto y le tendí la mano a la santa. Era la segunda vez que la escoltaba esa noche, por eso, sus movimientos fueron más naturales al colocar su mano sobre la mía mientras descendíamos los escalones lentamente. Deja de mirarme con esa cara, Ernesto. Tienes a tu prometida justo al lado. ¿Será que él también prefiere a las de pechos grandes? No, Diana no es precisamente pequeña. Supongo que, como futura reina, su elegancia fría y firme encaja mejor con el papel, pero quizá al príncipe le atrae más el tipo frágil, alguien a quien proteger. Después de todo, cuando Diana usa tacones, apenas hay diferencia de estatura entre ellos. Dime, ¿sabes bailar? Pregunté al llegar abajo. No mucho, siempre termino pisándole los pies al instructor, respondió con un hilo de voz. Parece que el baile no era lo suyo. Entonces vayamos a comer algo. Hay una mesa con bocadillos y bebidas por allá. ¿El vino, prefieres evitarlo? Nunca he probado el alcohol. El sumo sacerdote me pidió que no lo hiciera. Aunque, me da curiosidad. Ya me parecía. Debe ser menor de edad. La guía hacia una mesa con jugos y refrescos, lejos de las copas doradas. ¿Cuántos años tienes, por cierto? Cumplí 17 este año. Entonces más razón para esperar un poco antes de probar el vino. A esa edad, puede que te manden al Instituto Real. Quizás solo un año, por protocolo. Tomé una copa con jugo de frutas y se la ofrecí. Gracias. ¿El capitán Huston también estudió allí? Sí. Los nobles asistimos desde los 12 hasta los 16 años. Algunos entran o salen antes, según las circunstancias. Es un lugar complicado, un reflejo en miniatura de la nobleza misma. Aprendes mucho, aunque también cuesta. Supongo que sería bonito si pudiera ir con mi escolta, pero, eso no es posible, ¿verdad? Suspiró y bebió un poco de jugo, con una expresión melancólica. Soy capitán del tercer escuadrón de caballería. La guardia de la Santa corresponde a los caballeros sagrados. Además, el instituto no permite escoltas dentro. Solo los príncipes tienen sirvientes o guardaespaldas de confianza allí. ¿Te preocupa estar sola? Mientras hablaba, di un sorbo a mi propio vaso de jugo, tenía que abstenerme del vino, por deber. Luego le dediqué una sonrisa medio burlona. Claro que sí. Exclamó de pronto. No tengo amigos. Todos me hablan con formalidades, nadie lo hace de forma normal, solo usted, capitán, me trata como a una persona común. Fue un reflejo. Me giré justo cuando ella perdió el equilibrio y se vino encima. Seguramente por culpa del vestido, demasiado pesado o ajustado. Y sí, la gente habría interpretado muy mal si la sostenía en brazos frente a todos. Así que solo, la detuve. Eso fue cruel, capitán Huston, murmuró con una vocecita dolida. Lo siento, fue un impulso. Y así quedé, con la mano sobre su cabeza, impidiéndole acercarse más. Con casi 30 centímetros de diferencia entre nosotros, terminamos en una postura que podía parecer comprometedora. Genio. Justo lo que faltaba. Mientras me disculpaba, le acomodé un par de mechones despeinados. En fin, lo dejaré pasar si promete hacerse mi amigo. ¿Amigo? Sí. Si somos amigos, esto solo cuenta como un juego inocente. La muy lista. Era una trampa perfecta, y aún así, no podía negarme. Si el dios oscuro llegaba a resurgir, los caballeros del tercer escuadrón serían llamados al frente, y tener buena relación con la Santa podría salvar vidas. Está bien, cedí. Apenas lo dije, una voz resonó en todo el salón. Bandiere.
¿Cómo te atreves a comportarte así con la santa? Príncipe Ernesto, exclamó alguien. Diana, no intervengas. Tú también viste lo que hizo, ¿verdad? El imbécil de Ernesto había bajado al salón acompañado de Diana. ¿Otra vez con tus espectáculos públicos, intentas recuperar prestigio a costa mía? Todo mi esfuerzo por evitar las miradas se fue al diablo. Sí, de lejos parecía que estaba acosando a la santa, pero había muchas formas de resolverlo sin montar una escena. Aunque claro, si lo que quería era que todos lo vieran, tenía sentido. Y entonces, la santa abrió la boca y soltó la bomba. Por favor, deténgase. El capitán Huston y yo somos amigos. Te odio un poco, ¿sabías? Fin del capítulo.